Alberto Vázquez Gurrola, nacido en Guaymas, Sonora, México, un 20 de abril de 1940, se convirtió con el paso de los años en una de las voces más recordadas y respetadas de la música romántica mexicana. Su historia no puede entenderse únicamente como la biografía de un cantante. Es, en realidad, el retrato de toda una generación que encontró en él la expresión más pura de sus sentimientos. A los 85 años, su partida repentina ha dejado un vacío difícil de llenar, pero también ha abierto la puerta a una reflexión profunda sobre lo que significó su vida, su carrera y su legado. Nos adentraremos en su infancia, sus primeras influencias musicales, el despertar de su vocación y la consolidación de un talento que, con el tiempo, trascendería fronteras. Con lujo de detalles, ejemplos y anécdotas, reconstruiremos la trayectoria de Alberto desde los años más tempranos hasta su consolidación como referente indiscutible de la música romántica en América Latina. Guaymas, en los años 40, era un puerto de pescadores con una vida cotidiana marcada por la sencillez, el trabajo duro y, al mismo tiempo, por una riqueza cultural que impregnaba cada esquina. En las plazas públicas resonaban las guitarras, las serenatas eran costumbre frecuente, y las emisoras de radio transmitían canciones que provenían no solo de México, sino de toda América Latina. En ese contexto nació Alberto Vázquez Gurrola, hijo de una familia humilde pero profundamente unida. Su madre, amante de los boleros, solía cantarle antes de dormir, mientras que su padre, hombre trabajador del puerto, valoraba el esfuerzo y la disciplina. La música, más que una distracción, era un refugio emocional. Cuentan los vecinos que el pequeño Alberto imitaba las canciones que escuchaba en la radio, con una voz sorprendentemente afinada para su edad. Era común verlo subido en un cajón de madera improvisado, como si se tratara de un escenario, interpretando melodías de Pedro Infante o Jorge Negrete. La infancia de Alberto estuvo marcada por dificultades económicas, pero también por un entorno que estimulaba la sensibilidad artística. En las fiestas patronales del pueblo, acompañaba a los músicos locales con palmas y, cuando se lo permitían, con breves intervenciones vocales. Nadie podía sospechar en aquel entonces que aquel niño travieso y soñador se convertiría décadas más tarde en un símbolo de la canción romántica. La adolescencia de Alberto coincidió con una época de efervescencia musical en México. Los tríos románticos como Los Panchos y Los Tres Diamantes dominaban la escena, mientras que las grandes figuras del cine de oro mexicano, como Pedro Infante y Jorge Negrete, seguían influyendo en toda una generación. Alberto absorbió todo aquello con una mezcla de admiración y ansias de superación. A los 14 años, comenzó a aprender guitarra de manera autodidacta. Al principio, sus dedos se llenaban de ampollas, pero con la práctica fue encontrando un estilo propio. La guitarra no solo era un instrumento, era su compañera inseparable, el vehículo a través del cual podía expresar lo que sentía. Con ella componía sus primeras canciones, algunas de ellas inspiradas en amores juveniles, otras simplemente en los paisajes de su tierra natal. Alberto no se limitó al repertorio local. Gracias a un vecino que trabajaba en el puerto y traía discos del extranjero, conoció a cantantes como Frank Sinatra y Elvis Presley. Estas influencias internacionales lo motivaron a experimentar con nuevos estilos, sin abandonar nunca la raíz romántica mexicana que lo definía. La combinación de bolero, balada y ciertos toques modernos serían, con el tiempo, una de sus características más distintivas. En la década de 1950, la Ciudad de México era el epicentro cultural del país. Allí se concentraban las principales disqueras, emisoras de radio y estudios de cine. Alberto, con apenas 17 años, tomó la decisión de viajar a la capital con la esperanza de abrirse camino en el mundo artístico. No fue fácil. Al principio trabajó en oficios modestos, desde mensajero hasta ayudante en tiendas, mientras buscaba oportunidades para cantar en bares y peñas. Los primeros años estuvieron marcados por el sacrificio. Dormía en cuartos rentados compartidos con otros jóvenes soñadores,
comía lo que podía y muchas veces sufrió el rechazo de empresarios que lo consideraban otro muchacho más con ilusiones de fama. Sin embargo, Alberto nunca se dio por vencido. Su voz poderosa, cargada de emoción, comenzaba a llamar la atención de músicos y productores. Fue en un pequeño bar de la colonia Roma, donde un empresario lo escuchó por primera vez y le propuso hacer una prueba para una disquera emergente. Ese momento marcaría el inicio de una carrera profesional, que con el tiempo lo llevaría a la cima. Su primer disco incluyó temas de corte romántico que, en poco tiempo, comenzaron a sonar en la radio. Canciones como El Pecador y Olvídalo se convirtieron en himnos generacionales. Lo que diferenciaba a Alberto de otros cantantes de la época era su capacidad de interpretar con una carga emocional única. No solo cantaba, transmitía. El público, especialmente las mujeres, encontró en él a un artista capaz de expresar con palabras lo que muchos sentían y no podían decir. Su figura elegante, su voz profunda y su estilo interpretativo lo transformaron rápidamente en un referente. En la década de los 60, su nombre ya estaba consolidado junto al de otros grandes de la canción romántica mexicana. Los conciertos se llenaban, sus discos se vendían por miles, y las giras internacionales comenzaron a abrirle puertas en América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, detrás de los aplausos, había un hombre sencillo, consciente de sus raíces y agradecido con el público que lo había elevado al estrellato. El inicio de la carrera de Alberto Vázquez Gurrola nos habla de perseverancia, sacrificio y pasión. Su camino desde Guaymas hasta la cima de la música romántica no fue fácil, pero estuvo guiado por una convicción inquebrantable, la de que la música era su destino. Su historia es también la de una generación que vivió intensamente las transformaciones culturales de mediados del siglo XX. Alberto supo interpretar esos cambios, adaptarse a ellos y al mismo tiempo mantenerse fiel a su esencia romántica. Si los primeros años de Alberto fueron un aprendizaje lleno de sacrificios, la década de 1960 marcó la consagración. En esos años, México atravesaba un momento cultural único. La televisión se expandía rápidamente, la radio alcanzaba su mayor poder de influencia, y el cine aún mantenía un peso fundamental en la difusión de artistas. Alberto supo aprovechar ese contexto como pocos. Con su voz grave, profunda y cargada de emoción, comenzó a lanzar una serie de éxitos que se grabaron para siempre en la memoria colectiva. Temas como El Pecador, Significas todo para mí, Olvídalo, Maracas y Es la historia de un amor lo situaron como referente indiscutible. No era solo un cantante. Era un intérprete que lograba transformar cada canción en un relato íntimo, donde el oyente se sentía protagonista. Los conciertos de Alberto llenaban teatros y arenas. Las multitudes lo recibían con gritos, pancartas y lágrimas. Su presencia escénica era magnética. Vestía trajes impecables, manejaba cada gesto con precisión y dominaba la escena como un actor de teatro clásico. Esa combinación de voz, estilo y carisma lo convirtió en un fenómeno de masas. El talento de Alberto no se limitó a la música. En plena popularidad, productores de cine y televisión comenzaron a interesarse en él. Participó en películas de corte romántico y musical, donde no solo interpretaba canciones, sino que también daba vida a personajes entrañables. En la televisión, se convirtió en invitado frecuente de programas musicales y de variedades. Sus presentaciones en vivo eran verdaderos acontecimientos. Con cada aparición, consolidaba una imagen de galán romántico, que lo acercaba aún más al público femenino, pero también despertaba la admiración de los hombres, que lo veían como ejemplo de elegancia y talento. El cine, la televisión y la radio formaban una especie de tríada cultural, que lo proyectó mucho más allá de las fronteras mexicanas. En países como Argentina, Chile, Colombia y Perú, su música se escuchaba con la misma pasión que en su tierra natal. Alberto se convirtió en embajador de la canción romántica, llevando el bolero y la balada mexicana a escenarios internacionales.
Detrás del ídolo se encontraba un hombre con una vida personal intensa. Como suele suceder con los grandes artistas, la fama trajo consigo romances apasionados, algunos breves y mediáticos, otros más profundos y duraderos. Su relación con la también cantante y actriz Angélica María fue una de las más comentadas en su momento. La prensa los presentaba como una pareja ideal, aunque la relación estuvo marcada por la presión mediática y por los compromisos profesionales de ambos. Hubo también rumores de romances con otras figuras del espectáculo, lo que lo colocaba constantemente en las portadas de las revistas de farándula. Sin embargo, más allá de la vida amorosa, Alberto fue un hombre profundamente familiar. Mantuvo lazos estrechos con sus hijos, y aunque atravesó dificultades propias de la fama, separaciones, distancias, incomprensiones, siempre manifestó que su mayor orgullo no eran los discos vendidos, sino la familia que había formado. Las tensiones entre la vida pública y privada fueron constantes. El ídolo romántico que conquistaba multitudes debía, al mismo tiempo, enfrentar la soledad de los hoteles, las giras interminables y la distancia de sus seres queridos. Esa dualidad, muchas veces dolorosa, se reflejaba en su manera de cantar. Cada nota parecía cargar con una experiencia vivida. Cada palabra transmitía algo más que un simple texto musical. La fama, aunque gloriosa, tiene un costo. Alberto no estuvo exento de batallas internas. En entrevistas posteriores reconoció que en algunos momentos de su vida cayó en excesos relacionados con el alcohol y el ritmo frenético de trabajo. La presión de mantener un nivel artístico impecable, la exigencia de las disqueras y la constante exposición mediática lo llevaron a momentos de crisis personal. Sin embargo, su resiliencia fue notable. Supo reconocer sus caídas, enfrentarlas y levantarse. Esa capacidad de sobreponerse lo hizo aún más querido por su público, que veía en él no a un ídolo inalcanzable, sino a un ser humano de carne y hueso, capaz de equivocarse y de seguir adelante. Su voz, en esos años, adquirió una madurez especial. Ya no era únicamente la fuerza juvenil de los primeros discos, sino un timbre cargado de experiencia, de heridas, de batallas ganadas y perdidas. Esa transformación artística se tradujo en interpretaciones más profundas, donde cada canción parecía una confesión. Durante las décadas de los 60 y 70, Alberto Vázquez Gurrola recibió numerosos premios y reconocimientos. Sus discos alcanzaron cifras millonarias en ventas, fue galardonado en festivales internacionales y recibió homenajes en México y otros países. Pero más allá de los premios, su verdadero legado se medía en la conexión con el público. Sus canciones acompañaban bodas, serenatas, despedidas y reencuentros. Cada éxito suyo se convertía en parte de la banda sonora de miles de vidas. Ese fue, sin duda, el mayor reconocimiento. La vigencia permanente de su voz en la memoria colectiva. El auge artístico de Alberto nos muestra la compleja relación entre el hombre y el mito. Por un lado, el intérprete consagrado que llenaba estadios y aparecía en la televisión como ídolo de multitudes. Por otro, el ser humano que enfrentaba soledades, conflictos y batallas internas. Esa dualidad, lejos de debilitarlo, lo enriqueció como artista. Cada caída, cada crisis, se transformaba en una interpretación más profunda, en una conexión más intensa con su público. El paso del tiempo es inexorable para todos, incluso para los grandes artistas. Sin embargo, Alberto Vázquez Gurrola supo envejecer con dignidad y con un profundo sentido de responsabilidad hacia su público. En lugar de aferrarse a la imagen del ídolo juvenil de los años 60, aceptó el paso de los años y se reinventó como un maestro de la música romántica. Durante las décadas de los 80 y 90, cuando nuevas corrientes musicales comenzaban a imponerse, Alberto mantuvo su vigencia. No buscó competir con modas pasajeras, sino reafirmar su lugar como intérprete clásico. Sus conciertos se transformaron en verdaderos encuentros generacionales. Mientras los adultos lo escuchaban con nostalgia,
los jóvenes descubrían la fuerza de una voz que parecía contener toda la historia del bolero y la balada. Alberto también exploró nuevos formatos. Participó en homenajes televisivos, grabó álbumes recopilatorios con versiones renovadas de sus grandes éxitos y colaboró con artistas de otras generaciones. Estas colaboraciones lo acercaron a un público más amplio y confirmaron que su voz seguía siendo insustituible. El inicio del siglo XXI encontró a Alberto en una posición de patriarca de la canción romántica. Su figura era respetada no solo por los artistas de su generación, sino también por jóvenes intérpretes que crecieron escuchándolo. Cantantes contemporáneos lo invitaban a compartir escenario, y en cada presentación se percibía el respeto reverencial hacia él. En entrevistas, Alberto mostraba una visión clara sobre el papel del artista en la sociedad. Decía que la música romántica nunca muere, que puede transformarse, pero que siempre habrá un público dispuesto a escuchar canciones que hablen de amor, dolor y esperanza. Esa certeza lo motivaba a seguir cantando incluso cuando la edad y la salud empezaban a mostrar señales de fragilidad. Las plataformas digitales también jugaron un papel en la prolongación de su vigencia. Canciones que habían sido éxitos décadas atrás comenzaron a circular en YouTube, Spotify y otras redes, alcanzando a un público que jamás lo había visto en vivo. La voz de Alberto, con su carga emocional intacta, encontró un nuevo espacio para seguir conmoviendo corazones. Con el paso de los años, la salud de Alberto comenzó a deteriorarse. Aunque nunca dejó de cantar, redujo el ritmo de sus giras y presentaciones. En entrevistas confesaba que la voz es como un músculo que hay que cuidar, y que a su edad, cada concierto requería un esfuerzo mayor. Se hablaba de problemas respiratorios y de complicaciones propias de la edad, aunque él siempre buscaba transmitir optimismo. Para Alberto, el escenario era una fuente de vida. Decía que mientras pudiera cantar, seguiría adelante, y lo cumplió hasta casi el final. El retiro paulatino no fue un adiós abrupto, sino un proceso natural. Dejó de presentarse en grandes auditorios y prefirió conciertos más íntimos, donde podía conectar directamente con el público. Esa cercanía reforzó aún más el vínculo con sus seguidores, que lo acompañaron con fidelidad hasta el último día. La noticia de la muerte de Alberto Vázquez Gurrola, a los 85 años, cayó como un balde de agua fría en México y en toda América Latina. Aunque era sabido que su salud estaba frágil, su espíritu vitalista hacía creer que aún quedaba mucho por disfrutar de él. Su partida fue descrita por los medios como súbita y dolorosa, un final que nadie quería aceptar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida. Artistas, periodistas y fanáticos compartieron recuerdos, fotografías, videos de conciertos y anécdotas personales. Muchos confesaron que habían crecido escuchando sus canciones y que esas melodías habían marcado momentos clave de sus vidas. Un primer beso, una boda, una despedida, una reconciliación. La noticia también provocó una ola de homenajes improvisados. En varias ciudades, músicos locales salieron a las plazas públicas a interpretar sus canciones como forma de tributo. En Guaymas, su tierra natal, vecinos organizaron vigilias con velas, guitarras y voces que entonaban sus temas más recordados. La muerte de Alberto no fue solo la pérdida de un cantante. Representó el cierre de un ciclo en la historia de la música romántica mexicana. Con él, se fue una voz que había acompañado a varias generaciones y que se había convertido en patrimonio emocional de todo un país. Los críticos musicales señalaron que su legado radica en la autenticidad de sus interpretaciones. No era un cantante de técnica fría, sino un intérprete que se desnudaba emocionalmente en cada canción. Esa autenticidad, tan difícil de encontrar en tiempos modernos, explica por qué su música sigue siendo vigente décadas después de su lanzamiento. Además, su influencia trascendió lo estrictamente musical. Inspiró a nuevos intérpretes, fortaleció la tradición del bolero y la balada mexicana, y contribuyó a mantener viva una identidad cultural que ha resistido el paso del tiempo. Alberto Vázquez
Gurrola nos deja una herencia inmensa, no solo en la discografía, que es amplia y diversa, sino en la memoria emocional de millones de personas. Sus canciones seguirán sonando en radios, plataformas digitales y serenatas, porque forman parte del alma colectiva de México y América Latina. Su vida fue la de un hombre que conoció la gloria y el sacrificio, que enfrentó batallas internas y que, a pesar de todo, nunca dejó de cantar. La música fue su destino y su manera de comunicarse con el mundo. A los 85 años, su partida marca el fin de una era, pero también la continuidad de un legado que permanecerá vivo mientras alguien, en cualquier rincón, tararee una de sus canciones. La vida y la carrera de Alberto Vázquez Gurrola representan mucho más que la historia de un cantante romántico. Son el testimonio de un hombre que supo transformar sus sueños de infancia en una realidad artística capaz de conmover a millones de personas durante más de 6 décadas. Desde aquel niño de Guaymas que improvisaba escenarios con cajas de madera, hasta el ídolo de multitudes que llenaba teatros y conquistaba escenarios internacionales, Alberto nos dejó una lección imborrable. La música, cuando nace del corazón, nunca muere. Su partida a los 85 años nos duele, pero también nos invita a reflexionar sobre el poder del arte como herencia eterna. Cada canción que interpretó fue un pedazo de vida compartida con su público. Cada palabra cantada con pasión se convirtió en un eco que aún resuena en quienes lo escuchan. Alberto no fue solo un intérprete. Fue un narrador de emociones, un puente entre generaciones y un símbolo de la música romántica mexicana que seguirá vivo en la memoria colectiva. Hoy, al recordarlo, no hablamos únicamente de lo que hemos perdido, sino de lo que nos ha dejado. Sus discos, sus interpretaciones y su estilo inconfundible forman parte de un legado que seguirá acompañando bodas, serenatas, reencuentros y despedidas. Porque si algo definía a Alberto, era esa capacidad de estar presente en los momentos más íntimos y significativos de la vida de las personas. El vacío que deja su muerte se llena con gratitud. Gratitud hacia el hombre que nunca se rindió, que enfrentó batallas internas, que supo reinventarse y que, hasta sus últimos días, se mantuvo fiel a la música. La mejor manera de honrarlo no es con lágrimas, sino con la certeza de que su voz seguirá siendo un faro que ilumina corazones en el presente y en el futuro. Querido lector, si llegaste hasta aquí es porque compartes la emoción de mantener viva la memoria de grandes artistas como Alberto Vázquez Gurrola. Por eso, te invito a que formes parte de esta comunidad que celebra la música, la vida y las historias que merecen ser contadas. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este contenido y activa la campanita de notificaciones. De esa forma no solo estarás apoyando este proyecto, sino también ayudando a que el legado de figuras como Alberto siga llegando a más personas en todo el mundo. Sigamos recordando juntos, sigamos emocionándonos con la música y sigamos construyendo este espacio donde las leyendas nunca mueren. Alberto Vázquez Gurrola se ha despedido físicamente, pero mientras exista una voz que entone sus canciones, él seguirá entre nosotros. Gracias, Alberto, por tu arte, tu entrega y tu amor infinito hacia la música. Y gracias a ti, lector, por mantener viva su memoria. No olvides suscribirte, comentar y compartir este artículo para que más personas conozcan y recuerden la historia de un grande. Porque la música, como decía Alberto, es eterna cuando nace del alma.